Este programa es presentado por El Observador. Muy buenas noches, bienvenidos a Claves Políticas, otro capítulo de este programa que procura dar información clave para comprender la realidad política nacional un día después del Congreso del Frente Amplio. Congreso que definió su programa de gobierno para presentar en la campaña electoral, congreso en el cual se aprobaron las precandidaturas presidenciales. Hay mucho para hablar en este Claves Políticas, esta es nuestra portada. Hoy en Claves Políticas, candidato a vicepresidente, líder de una nueva corriente mujiquista, el heredero. Entrevista a Raúl Sendic, expresidente de ANCAP, conductor de Compromiso Frente Amplista, lista 711, Frente Amplio. Hoy, en Claves Políticas, el Congreso del Frente Amplio y la definición del programa de gobierno. Reporte especial sobre las alianzas internas, la carrera electoral y la puja por definiciones de política económica para el programa de gobierno 2015-2020. El análisis de Boenir Sartú del resultado del nuevo Congreso. Además, el ajedrez político, las 5 piezas claves en el tablero de Cristina Kirchner con impacto en Uruguay. Hoy en Claves Políticas por NSTV. Bueno, y recibimos aquí en Claves Políticas por NSTV a Raúl Sendic, conductor, líder de Compromiso Frente Amplista. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias por estar acá. Sabemos que hay agenda apretada. Meses de discusiones en talleres programáticos. Congreso, se aprobó. Mínimo 6% del PBI equivalente para la educación, eliminar zonas francas, eliminar concentración a la tierra. En el Congreso de la Asamblea Popular, que también terminó ayer. Sí, no sabía. Y que venía escuchando en radio, en la radio del grupo de ellos, ¿no? Sus ex compañeros. Ahora, es una discusión que se da en la izquierda, ¿no? Esto obviamente es una expresión testimonial que se presenta para conseguir un espacio en el Parlamento. Pero el Frente Amplio llegó con esa discusión, ¿no? Presupuesto para educación, tropas en el extranjero. Y ahí hubo una novedad en la interna con esto que se dio a conocer como el Grupo Los Ocho. ¿Lograron su propósito? Sí. Bueno, en realidad venimos trabajando un acuerdo de varios grupos del Frente Amplio que ya veníamos, en lo que veníamos conversando desde antes de que yo saliera de ANCAP y que fue profundizando en sus acuerdos. Empezamos a trabajar primero en una comisión de tipo programático y después en una comisión de acuerdo político. En ese trabajo estamos y hemos ido avanzando. Está el Partido Comunista, está la Liga Federal de Darío Pérez, está el Frente Unido, que compone la vertiente, el MAS y la 5005. Está la 711, en la que estamos nosotros, y el MVP. En este espacio fuimos trabajando lo que llamamos un documento de énfasis programático sobre la base del acuerdo programático que venía para el Congreso, del documento que venía para el Congreso. Establecimos una serie de énfasis, sobre todo pensando en que el próximo gobierno del Frente Amplio tiene que ser clave, digamos, tiene que hacer un punto de inflexión hacia el desarrollo, digamos, tiene que iniciar el proceso que nos lleve hacia el desarrollo del país, y por eso había una serie de propuestas y que prácticamente la mayoría de estas propuestas tuvieron eco del Congreso, se aprobaron en el Congreso, más allá de algunas versiones de prensa o obviamente de discusiones que hubo y de los matices que hay adentro de las distintas fuerzas políticas que componen el Congreso, pero la mayoría de estas, y que en lo personal a mí lo que más me importaba era que nosotros tuviéramos herramientas en el próximo gobierno que estimularan el cambio de la matriz productiva que el Uruguay tiene que tener. Desde el punto de vista personal, esa era la preocupación mayor. No había un tema ideológico de hacer un giro hacia la izquierda. No, nunca estuvo planteado porque para otros grupos sí lo puede sienten. Ser que algunos lo sientan como si era necesario o no era necesario. Yo creo que no soy partidario de
de si ir a la izquierda, ir al centro y a la derecha. Creo que se trata de profundizar en lo que venimos haciendo. Esto que propusimos y que en la mayoría de estas cosas se aprobaron en el Congreso es posible gracias a que avanzamos hasta acá. O sea, si el Uruguay no hubiera recorrido este camino que recorrió de avance, de crecimiento de su economía, de desarrollo de determinados sectores de la matriz productiva, si no nos hubiéramos ido insertando en el mundo como nos hemos insertado, si no hubiéramos tomado capacidades mucho mayores que las que teníamos a principios de este siglo, sería imposible que hoy nos estuviéramos planteando este desafío. Y el Congreso lo entendió así y aprobó una serie de herramientas que permiten ir en ese sentido, ir en el sentido de estimular una nueva matriz productiva de mayor agregado de valor, que incorpore innovación, tecnología, ir hacia algunos elementos que de alguna manera extraigan una carga de impuestos mayor a aquella renta extraordinaria que hay en algún sector de la economía, que creo que es positivo. En fortalecer los recursos para la educación, es un acuerdo que está implícito en todos los frente amplistas, estén o no estén de acuerdo con el 6%, todos los frente amplistas estamos de acuerdo en que se necesita mejor y más educación. Y después todos los otros elementos que tienen que ver con la infraestructura, con el desarrollo, la inserción internacional del país. Si se lee la declaración final del Congreso, hay un énfasis muy fuerte en la integración regional, en el Mercosur como elemento central sobre el cual basamos nuestra inserción internacional. Entonces, ahí hay un motivo de discrepancia claro con lo que puede ser el astorismo, de decir hay que buscar una inserción internacional con todo el mundo y hoy el corsé del Mercosur no lo permite, porque el hecho de decir lo queremos hacer a través del Mercosur implica un acuerdo con los socios que no ha sido fácil. Incluso, el tema de la discusión sobre la Alianza del Pacífico. Sí, lo que pasa es que yo soy muy partidario de la posición que ha tenido Mujica, de que nosotros no nos podemos mudar. Estamos aquí en esta parte del continente, nuestra relación más fuerte tiene que ser con nuestros vecinos de aquí, nos entiendan o no nos entiendan. O sea, yo creo que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo integrador muy fuerte. Astori fue uno de los que más defendió el Mercosur cuando esto se discutió hace unos cuantos años. Incluso yo estaba en un grupo político que estaba en contra del Mercosur en aquel momento, con argumentos que eran de mucho peso en aquel momento, que muchos de ellos los planteó Guzmán Díaz, que era un experto en esos temas en aquel tiempo. Elio Sartú también lo hizo. Pero justamente después vamos a estar analizando el Congreso con Onir Sartú. No le hemos saludado, pero buenas noches, que está con Horacio Baroli. Buenas noches. Y vamos a estar haciendo el análisis del Congreso. Pero en aquel momento... Y en ese momento creo que a nivel de Parlamento hubo un gran consenso, casi unanimidad. Elio Sartú por un lado, Alejandro Echugárri por otro, fueron las únicas voces que disonantes. Eran contra pero yo creo que después que se generó el Mercosur, que se pudo construir, ahora creo que el único camino que tenemos es procurar un fortalecimiento del Mercosur y desde ahí insertarnos en el mundo. Creo que a su vez, en este mundo de bloques, de grandes jugadores, es imprescindible que nosotros estemos en el Mercosur. Por eso, y tampoco soy partidario de los intentos de división del continente entre los que estamos en el Atlántico y los que estamos en el Pacífico. Yo he escuchado argumentos increíbles que nos dicen, ustedes parecen del Pacífico, ¿no? Por la forma en que conducimos el país, la economía, y nosotros... creo que la integración parte de la región, creo que hay un elemento muy importante que se agregó en estos años, que es UNASUR, que nos ha permitido una coordinación con todas las naciones de América del Sur cada vez más fuerte, así que yo soy partidario de eso. Lo de y el Congreso también, ¿no? Lo que se parece en el Pacífico era un poco, por lo que puede ser políticas económicas más del eje Perú, Colombia, Chile, a diferencia de lo que puede ser el eje del ALBA. Sí, no digo un poco para el televidente que está siguiendo. Hay muchos temas. Después vamos a entrar en la segunda parte de este Claves Políticas a ir un poco más a la cosa fina. Y yo quería ver más la cosa fina de lo que se votó en el Congreso. Lo que quería ver con usted era más la posición de este grupo de los 8 que apareció ahí, que fue lo novedoso. Hubo varias cosas novedosas, pero esto fue uno de los más novedosos del Congreso. En el Frente Liber Sereñi se quejaban y hubo mucho malestar el sábado. Yo estaba en el Congreso y bueno, se habían retirado de la comisión. No quiero usar expresiones desleal o algo, pero lo veían como diciendo, pero esto está mal, hay un problema ético, hay un problema. Se hizo un documento, programa de consenso
que fue entre todos los grupos. Y después algunos grupos se descuelgan, por este grupo de los 8 que usted mencionaba, y vienen con mociones aparte, haciendo prevalecer que en el cuadro de lo que puede ser militancia activa pueden tener más peso. Pero no lo hicieron antes en el documento de consenso. ¿Por qué fue eso? Bueno, la alianza esta antes no existía y es la primera vez que, digamos, que se puso en operación. Digamos, esta alianza de grupos trabajó para este Congreso elaborando un documento. Como trabajaron, había, en todas las comisiones hubo cientos y cientos de propuestas que venían de los comités, de coordinadoras, de departamentales del interior, o sea, hubo una enorme cantidad de propuestas. Así como hubo una cantidad de propuestas, hubo también algunos grupos como los nuestros que llevaron un documento con una cantidad, llevábamos unas 30 mociones, digamos, que se fueron... Propias. Sí, que se habían acordado y que se trabajaron en las distintas comisiones del Congreso. Así como en su momento se constituyó el Frente Liber Seregni, digamos, y creo que fue muy positivo para la izquierda y para la interna del Frente Amplio, y permitió que 3 organizaciones o 4 se reunieran en un acuerdo común. Estamos trabajando esta nueva alianza y es un acontecimiento nuevo en el Frente Amplio, y no creo que moleste a nadie. Creo que todos los compañeros del Frente lo ven positivamente. Vinimos y establecemos esto para sumar, y creo que se hizo un aporte muy grande al Congreso, con ideas renovadoras, con ideas positivas, planteando el escenario ese del futuro gobierno con objetivos y metas cada vez más altas, porque yo creo que tenemos que salir a enamorar a los Frente Amplistas y a toda la sociedad, y no vamos a enamorar diciéndole a los Frente Amplistas, a toda la sociedad, miren que vamos a dejar todo quieto, no vamos a tocar nada, y el Uruguay va a seguir siendo tal cual es hasta ahora. Nosotros creemos que la única manera de asegurar un nuevo gobierno es que salgamos a plantear nuevos objetivos, nuevas metas sobre la base de lo que hicimos. Claro, desde el oficialismo no prometer una continuidad, sino generar esperanza con otras esperanza propuestas. con un nuevo escenario que el Uruguay va a tener en los próximos años, y nuevas metas, nuevos objetivos, los nuevos sueños que todos hemos establecido para el Uruguay que viene. Y por eso lo quisimos reflejar en los documentos del Congreso. Bueno, y en los documentos y en el accionar. Y dentro de este Frente Amplio, que es muy amplio, que tiene muchos grupos, el Frente Liber Seregni fue una forma como decía, de juntar. En este caso, lo de los 8 no se queda en el Congreso. Hay una aspiración política. Es una estrategia, claro. Nosotros tenemos una alianza que esperemos poder profundizar hacia el próximo gobierno, y que ese acuerdo persista a lo largo de todo el próximo gobierno para ayudar y para dar un gran respaldo al que va a ser el presidente de la República, que es Tabaré Vázquez. O sea, se conforma con un fin estratégico, no con un fin cortoplacista ni pensando en este Congreso. Estamos trabajando un acuerdo que va a perdurar en el tiempo y va a ser una herramienta importante para el próximo presidente, para que el presidente tenga un respaldo parlamentario, un respaldo adentro de la fuerza política. Uno visualizaba ahí el Movimiento Participación Popular, Compromiso Frente Amplista y el Frente Unido, que es la vertiente, más la 5005 de Diego Canepa, para poner un ejemplo para que lo conozca. No es que sea una propiedad, ¿no? Pero, y el movimiento, el MAS, sí, el Movimiento del Socialismo. Lo que no estaba claro qué papel podía jugar el Partido Comunista, y en este caso el Partido Comunista estuvo bastante alineado, bueno, formó parte de este grupo de los 8. Claro. ¿Hay proyección de poder seguir juntos? Sí, también con el Partido Comunista. Nosotros hemos trabajado mucho para que el partido pueda estar dentro de esta alianza, y creo y ha sido uno de los puntales de este acuerdo, aportando una fuerza muy importante. Tiene una fuerte incidencia en el movimiento sindical, tiene una fuerte incidencia en la propia estructura del Frente, y tiene una enorme cantidad de propuestas que trajeron aquí al acuerdo. En algunas estuvimos todos de acuerdo y en otras no. Y en las que no estuvimos de acuerdo, el partido conserva sus propuestas, y el documento es la síntesis de los acuerdos, de todos los elementos comunes que tienen estos grupos. Lo que no está en el documento, cada fuerza política por sí la puede plantear o la puede mantener. Lo que resume el documento es un acuerdo común de estos grupos.
Vamos a hacer una breve pausa y vamos a ver, porque si esto se traduce después en impulsar una candidatura a la vicepresidencia, el nombre suyo está sobre la mesa. El MPP manejó también el nombre de Lucía Topolanqui. Vamos a ver qué pasó con la votación de Tabaré Vázquez. A mí es una de las cosas que me llamó la atención con el resultado y el resultado que tuvo Constanza Moreira y el resultado de los votos en blanco. Hay mucho para conversar. Estamos en Claves Políticas con Raúl Sendic, el líder de Compromiso Frente Amplista, lista 711. Luego vamos a tener también el reporte de Horacio Baroli sobre el Congreso, el análisis con Wenil Sartú y qué pasa con Argentina y Uruguay. Breve pausa y ya volvemos aquí por NSTV. Seguimos en Claves Políticas, estamos por NSTV con Raúl Sendic, líder de Compromiso Frente Amplista. Compromiso Frente Amplista, lista 711, que apareció fuerte en la escena con esta movida, articulando grupo de los 8, con MPP, Partido Comunista, Frente Unido, bueno, distintos grupos que lograron presentar una propuesta común. Si uno miraba qué pasó el sábado de noche, y si uno mira el domingo de noche, es como que le mostraron los dientes y después... Pero eso pasa siempre. En el Frente Amplio, más de una vez parece que se viene el mundo abajo y siempre... Porque hay un sentimiento... No, pero digo, más allá del mundo abajo, porque hay... en este caso era, si uno miraba la composición del Congreso, tenían amplia mayoría para sacar todas esas mociones, y bueno, y es la lógica de la democracia interna, ¿no? Frente Amplio combina de que es coalición y movimiento, entonces... Sí. A veces abusar del movimiento y hay puede... otro elemento que pesa mucho, que ayer Tabaré lo resumía en el discurso, que es el espíritu, el sentimiento de unidad, que cualquiera de nosotros, cualquiera de las fuerzas políticas del Frente, estés en el Frente Liber Sereñi, estés en cualquiera de los grupos que estés, en el grupo de los 8, donde quiera que estés, sabes que hay un elemento muy fuerte que está por encima de eso, que es preservar la unidad del Frente. A nadie le gusta hacer valer sus documentos, sus posiciones, si eso implica que hay otro que se va a sentir tan herido que se va a ir, digamos. Entonces, por encima de cualquier elemento está la preservación de la unidad. Pero es que cuando presentaron todos los documentos sabían que eso en el Frente Liber Sereñi, en el astorismo, por así decirlo, no caía bien. No, nosotros lo veníamos conversando con Pablo Ferreri y porque nosotros, una vez que estuvo pronto el documento, se lo llevamos a todas las fuerzas políticas del Frente y a la presidenta, a Lescano, al presidente de la Comisión de Programa, se lo presentamos al Frente Liber Sereñi y estuvo Pablo, y Pablo se enganchó, digamos, a discutir algunos de estos elementos. Y hacía ya varios días antes del Congreso que habíamos conversado con él sobre algunas de estas iniciativas. Pablo Ferreri, director de Rentas, es otra figura emergente que gana peso en este Congreso. Y creo que ayudó mucho en la articulación adentro del Congreso, porque conoce mucho de estos temas y creo que buscó siempre una redacción que facilitara digamos, la aprobación amplia, digamos, de cada uno de los documentos. Está bien, pero yo digo, pero el sábado de noche, cuando había que votar en comisión, se votó, o sea, no se apeló a esa cosa de unidad, bueno, entonces... Lo que pasa es que en la comisión había que votar para que los documentos pudieran ir al plenario. Se votan y después pasan al plenario y el plenario decide. El pleno del Congreso, quiero decir. Sí, el plenario decide. Sí, no en el pleno nacional, sino el Congreso. Sino el pleno del Congreso. Y se votó porque en realidad el grupo... que lo que trascendió es que se retiraron 5 minutos antes que se levantara la reunión. Pero había un disgusto notorio, se percibía ahí. Puede ser. Digo, disgusto, yo creo que no había... Había calentura. Yo creo que hubo un poco más de drama de lo que efectivamente había, pero nosotros adentro del Frente este tipo de discusiones las tenemos en forma permanente. O sea, ahora, hay un la otra debate cuestión permanente. que se da, que es como una sensación de decir, puede ser caricatura, pero creo que es más que caricatura. Por el lado del Frente Liber Sereñi, pero a nosotros nos obligan a ponernos a cuidar la responsabilidad en el manejo de la cosa. Estas propuestas pueden ser muy lindas, pero después perjudican a la economía, perjudican a las inversiones, y los otros
chivean, haciendo un giro a la izquierda y... Nosotros, yo no Y comprometen. así como creo que el talento está distribuido dentro del frente y que nadie es dueño del talento, también creo que la responsabilidad está distribuida dentro del frente y nadie es dueño de la responsabilidad. Porque yo hace 9 años que estoy gobernando también, igual que mis compañeros de Frente Libre Sereña en el Ministerio de Economía, y a mí me tocó dirigir la empresa más importante que tiene el país, que factura 12 millones de dólares por día, y lo hice con absoluta responsabilidad. Por lo tanto, no hay nadie dueño de la responsabilidad. La responsabilidad está muy distribuida también adentro del frente, entre todas las fuerzas, y todos somos responsables, los socialistas, los comunistas, los de la 711, los del Frente Libre Sereña, todos hemos sido responsables, y aquí, en las cosas buenas y en las cosas malas, siempre estamos todos juntos, y los logros que se alcanzaron no son patrimonio de ninguna de estas fuerzas, son patrimonio de todos, porque nadie va a pensar que la economía va bien si las empresas públicas están muy mal gestionadas o si los ministerios hacen cualquier cosa. Claro. O sea, acá hemos contribuido todos a los resultados que ha tenido el gobierno, todos somos parte de ello, y hay cosas que también han salido mal en distintos lugares. Hay acuerdos y cosas que se hicieron que salieron muy mal y todos nos hacemos cargo también. Claro, entonces, una de las situaciones más escandalosas de lo que es la gestión está vinculado al tema de Pluna, y ahí son 2 ministerios directamente del Frente. Pero todos nos hacemos responsables porque esa situación golpea a toda la fuerza política y somos todos parte de esa fuerza política y somos todos parte del mismo gobierno, así que todos nos hacemos responsables. Esteban Valenti dice que eso es un costo político malas para el Frente Libre Sereña. Bueno, esa es una opinión de él, pero en realidad yo creo que toda la fuerza política, incluso todo esto se hizo también siempre con el respaldo del presidente de la República, que hasta hoy sigue respaldando todo lo actuado, así que atrás de eso estamos todos. Sendik decía, el documento se llevó a todos los grupos, y se le llevó a Tabaré Vázquez, o sea, sí. A Tabaré Vázquez para decirle, ustedes están convencidos que va a ganar el Frente Amplio y que el presidente de la República va a ser Tabaré Vázquez. Decirle, che, Tabaré, ¿esto te siente cómodo, esta propuesta que queremos llevar? ¿O te genera un problema? La noche antes del Congreso, Tabaré vino a la sede nuestra, ahí en Canelones y Río Negro, a la sede de la 711, y teníamos una reunión de todos los grupos, y cayó Tabaré Vázquez. ¿Todos los grupos un rato, de los 8? Sí, el grupo, los 8. Y estuvo Tabaré casi una hora con nosotros conversando sobre el Congreso. Tabaré tenía la idea de que todos los documentos que se habían elaborado eran tremendamente responsables, que no había ningún disparate en ninguno de los documentos que se estaban planteando. También planteó que según lo que había conversado con Lescano, que le había llevado todos los documentos a su casa, que los habían leído, tampoco había grandes diferencias en los documentos, o sea que él tenía una visión positiva de lo que iba a pasar en el Congreso, tal cual pasó después, digamos. Advirtió en ese momento sobre el 6% de la educación, él planteaba, nosotros estamos en un acuerdo implícito entre los Frente Amplistas de que la educación necesita por lo menos un 6% del PBI de presupuesto, o sea, ese es un acuerdo implícito que tenemos todos. Después el Congreso definirá si eso queda escrito o no queda escrito, pero yo creo que ese es un acuerdo implícito de todos los Frente Amplistas, que todos pensamos que la educación necesita esos recursos. Pero él creía que quedaba muy maniatado para un presupuesto. No, él dijo, él lo dejó en manos del Congreso. El Congreso que defina si esto va o no va en un documento, si queda escrito o no queda escrito. Pero dijo lo que prefería. Pero, no, dijo, pero implícitamente todos estamos de acuerdo en que si eso hay que hacerlo explícito o no, lo definirá el Congreso. Implícitamente todos estamos de acuerdo con esto. Así que, de alguna manera fue, digamos, premonitoria esa reunión de lo que después iba a pasar en el Congreso, porque no hubo ni tanto drama en el Congreso, llegamos a acuerdos muy importantes, salimos con un documento programático muy fuerte, muy positivo para presentar a la población, y salimos con los dos, a pesar del clásico, que yo tenía miedo, dije, ¿qué va a pasar cuando empiece el clásico si la gente se va? Porque hacía mucho calor, hacía muchas horas de discusión, y si el Congreso perdía quórum, podía ocurrir que tuviéramos que levantar el Congreso, y sin embargo el quórum se mantuvo fijo, casi 1.300 congresales hasta las 9 de la noche casi. En realidad estaba previsto para que terminara mucho antes. A las 2 de la tarde. Claro, antes del partido. A las 2 de la tarde iba a terminar. Digo, más allá del partido, porque aparte los delegados del interior tenían que volver a... Sí.
Ahí hay un tema de cómo se para Tabaré Vázquez. O sea, uno lo veía en otras épocas un poco más duro tratando de imponer su opinión. En este caso dejó el juego muy abierto. Sí, sí. Y eso se siente porque él compartía o porque decía, bueno, acá prefiero, si voy a quedar desautorizado, prefiero acompañar. No, yo creo que hay mucha confianza, digamos, en que todo el frente ha adquirido una gran madurez en el gobierno y que nadie está planteando ningún disparate, digamos. Entonces, creo que por eso quedó tan abierto el juego y de hecho el Congreso todo ese juego abierto lo supo manejar muy bien. Incluso hasta en la elección de los candidatos. Ayer se votaron los candidatos. Eso a mí me llamó la atención, ¿no? La votación de los candidatos, ¿no? Acá yo estaba repasando los números. Bueno, había muchos congresales que se habían ido, pero había 1.200 y pico. De los 1.523 había 1.219. Ahora uno mira y dice, 67,3% votó por Tabaré Vázquez, lo digo un porcentaje, ¿no? 23,5% para Constanza Morea y 9,2% en blanco. Para Constanza Morea es una votación muy fuerte, porque en materia de grupos es... Sí, lo que lo apoyan... yo creo que sí, que fue una buena votación para Constanza. Creo que la postulación, digamos, de Constanza le hace mucho bien al frente. O sea, creo que fue muy positivo. Por un lado, que el frente definiera un candidato como Tabaré Vázquez, que tiene, que es como una especie de garantía de triunfo por el respaldo popular que tiene, por su capacidad, por su experiencia. Y por otro lado, creo que está bien que se haya aprobado la candidatura de Constanza, porque hay mucha gente adentro del frente que no se siente representado por Tabaré Vázquez. Y de hecho, ahí en el Congreso había casi un 10% de gente que no se sentía representado por ninguno de los dos. Ni por Constanza. O sea que se abrió una alternativa, pero ni siquiera esa alternativa. A mí me llamó la atención. Hubo un 9% de Congreso, más de 100, 9,2%. Que no estaban representados por ninguno de los dos candidatos. Ahora, que salga aprobado solo con 67,3%. No le da una vulnerabilidad a Tabaré Vázquez respecto a los otros partidos que dicen, bueno, al final, 67, estamos hablando de la figura política que desde 1990 para acá es la principal figura política en materia de simpatía popular en el país, no en el Frente Amplio, ¿no? O sea, que se fue con más del 70% de aprobación y sin embargo hay una resistencia o algo así para votar. Yo creo que no, creo que ahora esto se va a definir en las propias internas, porque lo que importa de última no solamente es lo que pasa, obviamente lo que pasa en el Congreso es porque habilita, digamos, pero lo cierto es que si te pones a mirar cómo funcionan las normas, cuál es la norma estricta del Congreso, para ser candidato tenés que tener el 2/3 de los votos del Congreso. Por lo tanto, el único que pasó los 2/3 de votos del Congreso fue Tabaré Vázquez. Pero el Congreso decide que de todas maneras habilita la candidatura de Constanza. Sí, como fue en otros. Y creo que por eso creo que es muy positivo. Creo que después esto se define en las internas y en la votación de la gente, ¿no? Los partidos tradicionales utilizan eso para marcar y armar orden de listas, Senado, diputados. En este grupo de los 8, ¿pueden estar pensando en que las internas del 1 de junio les sirva como para hacer algún acuerdo electoral, ordenar listas? Sí, seguramente estamos trabajando la idea pienso que en las internas cada grupo va a marcar sus propios votos y vamos a seguir trabajando la idea de que esto se exprese de alguna manera en la elección nacional a través de un sublema, posiblemente, o algún tipo de arquitectura electoral que nos demos para poder estar juntos. ¿Compromiso Frente Amplista quiere llevar una lista propia al Senado o si se puede hacer una lista al Senado vamos más? A llevar una propuesta al Senado. Efectivamente, ¿Solo ustedes? Sí. ¿Y si se puede hacer? Seguramente todos estos grupos llevarán una propuesta al Senado. Cada uno con su lista al Senado. Posiblemente. Pero es algo que estamos conversando porque habrá o se hace un acuerdo de sublema o se hace una especie de lista común al Senado, no sé, lo veremos en el transcurso. ¿Puede ser que haya lista común al Senado? Sí, puede ser. ¿Y candidatura a vicepresidente? Sí. Ahora podemos hablar, porque cuando veníamos presidente de ANCAP no podía. No, pero, ¿qué es lo que quiere Raúl Sendic? ¿Qué es lo que quiere para el futuro político? Es decir, porque una cosa es, ofrecen algo y bueno, y esto hay que decir que sí. Para el proyecto de Compromiso Frente Amplista, para el proyecto de Raúl Sendic, que es a más largo plazo que el horizonte
cercano. ¿Qué es lo que políticamente es mejor para esta elección? Lo más importante es que el Frente gane las elecciones. Bueno. Lo más importante es que el Frente gane las elecciones y vamos a estar en el lugar que mis compañeros quieran que esté. O sea, si tengo que acompañar a Tabaré Vázquez en la fórmula de acuerdo a lo que defina el Congreso del Frente o lo que defina el plenario del Frente en su momento, lo haré. Si hay otro compañero o compañera que acompañe a Tabaré en la fórmula, lo voy a respaldar con muchísimo gusto y con toda la fuerza. Nosotros vamos a encabezar una propuesta al Senado de mi sector político. Creo que una gran tarea es fortalecer a la lista 711, fortalecer a mi sector político, a este espacio político. Aunque fuera candidato a vicepresidente, lo que quiere es poder encabezar. Efectivamente, porque yo hace 9 años que no estaba en la actividad política y mis compañeros tuvieron que remar solos, digamos, en la construcción de este espacio y ahora que estoy en la actividad política vine a empujar el carro junto con ellos y voy a dedicarme a eso y desde ahí a contribuir a la campaña electoral y a asegurar el triunfo del Frente, que es lo más importante, porque de última, en cualquier lugar que estemos en el futuro vamos a estar... va a ser siempre una oportunidad de trabajar y de contribuir a que las cosas salgan bien. Está bien, pero digo, dentro del Frente Amplio, lo que se plantea como renovación, usted es una de las principales figuras, obviamente, como dirigente político, lo que aspira es a poder competir por el premio mayor, por la presidencia de la República. Hay una cantidad de compañeros que están en eso, que son unas figuras renovadoras. Yo creo que el futuro gobierno de Tabaré tiene que apostar fuertemente a la renovación generacional del Frente, ahí sí estamos en el horno, digamos. Yo creo que si no hay una apuesta fuerte a una renovación generacional en el gabinete, en los lugares de gobierno, porque a mí me preocupan no solo mi generación, que tiene que tener un espacio, de mis compañeros de mi edad que tienen que tener un espacio en hacer esa experiencia para asegurar la continuidad política de la fuerza, sino en la generación que viene atrás, en los de 30, claro, que tienen que tener... Y en la carrera esa, ¿qué es lo que conviene más? ¿Estar en un puesto ejecutivo o estar en el Parlamento? Porque el puesto ejecutivo estuvo en ANCAP, fue ministro... Cualquiera es bueno para poder trabajar en ese sentido. Lo que va a priorizar es tratar de estar con este grupo más amplio fortalecer el compromiso frente al PRIsta, pero con una idea de tener un grupo, una expresión más amplia. Y hacer una gran apuesta a esa renovación generacional que se necesita dentro del Frente, que es muy importante para asegurar la continuidad del proyecto, porque nosotros tenemos asegurada la continuidad del proyecto en este periodo, tenemos asegurada la continuidad del proyecto en el corazón de la gente, pero necesitamos gente que agarre las banderas y siga adelante con el proyecto. Raúl Sendic, en ese camino vamos a tener muchas instancias para conversar. Con mucho gusto. Muchas gracias por haber estado aquí en Claves Políticas. Con mucho gusto. Nosotros vamos a una breve pausa. Ya volvemos, estamos con Wenil Sartú, estamos con Horacio Baroli, Congreso del Frente Amplio, las relaciones con Argentina. Breve pausa. Ya volvemos aquí en Claves Políticas. Seguimos en Claves Políticas aquí por NSTV. Estábamos hablando hace minutos con Raúl Sendic, líder de Compromiso Frente Amplista, la lista 711, a propósito del Congreso del Frente Amplio. Ahora, ya en unos minutos, vamos a tener el reporte de Horacio Baroli, el análisis de Wenil Sartú, qué pasó este fin de semana en el seno de la coalición de izquierda. Pero hay un tema que importa mucho, que es Argentina. Se viene una temporada turística, las exportaciones están cayendo, habían caído fuerte en octubre, en noviembre siguen cayendo hacia Argentina, y esto porque hay un freno automático en el comercio exterior que está dispuesto en Argentina, fundamentalmente por instrucciones de Guillermo Moreno, secretario de Comercio Exterior, que salió. Esa fue la novedad de las últimas semanas, el recambio del gabinete argentino. 5 figuras que pasan a tener un protagonismo importante. ¿Cómo cae esto en Uruguay? Bueno, las 5 figuras. Jorge Capitanich era el gobernador del Chaco, pasa a ser jefe de gabinete en una posición central, en alguien ocupando un lugar de alguien que estaba con poca fuerza ya en el gobierno argentino. Capitanich es un hombre político por excelencia, pero es un hombre vinculado al kirchnerismo, leal al kirchnerismo, con mucha ambición política de llegar a ser el
candidato presidencial del oficialismo en la próxima elección y presidente de la República. Viene de una provincia que no es fuerte, pero tiene muchos vínculos con todo el peronismo. Es un hombre de mayor diálogo de los que estaban ahora en Argentina. Eso implica que para Uruguay hay diálogo. Ahora lo vamos a estar contando, pero vamos a repasar. Axel Kicillof, ministro de Economía. En los hechos ya era el ministro de Economía, pero ahora tiene el poder de ser el ministro de Economía. Es un hombre que tiene una formación ortodoxa. Su tesis está vinculado a Keynes con Marx. Y es un hombre que ha defendido el tema de la regulación cambiaria y que promueve el tema de tener tipos de cambios múltiples, lo que a Uruguay de alguna manera lo puede perjudicar más, no solo en bienes, sino en turismo. Juan Carlos Fábrega, presidente del Banco Central, un hombre banquero por excelencia, pero banquero, entre comillas, banquero público, un hombre que no tiene una formación académica, no es economista, pero que conoce mucho de bancos, que va a ser un manejo un poco más autónomo de lo que era la presidenta anterior. Juan Ignacio Forlón, el presidente del Banco de la Nación, no hay muchas novedades para Uruguay ahí. Carlos Casamitjela, ministro de Agricultura, es otro de los cambios que para Uruguay tampoco tiene una significación importante. Augusto Costa, reemplazante de Guillermo Moreno. Acá sí hay un cambio importante porque Guillermo Moreno tenía un manejo muy personal que no lo va a tener Costa, que puede estar más vinculado a lo que es Kicillof. Pero en el caso de Moreno había trabado muchos negocios con Uruguay. Líneas de diálogo, ya hubo un intento, hubo una comunicación telefónica con el ministro de Economía argentino, diciéndole, bueno, Uruguay precisa un poco de ayuda, Uruguay ha tenido demasiados gestos buenos con Argentina. Del otro lado, la promesa a estudiar de qué forma ayudar, pero también ellos reconocen que precisan ayuda de Uruguay. Hay una oportunidad de un poco más de diálogo de lo que había hasta ahora entre Argentina y Uruguay, pero no va a ser fácil. Todavía el presidente José Mujica no ha podido retomar el diálogo con Cristina Fernández de Kirchner. Dos factores hablan de que sigue irritada. Aquello de la vieja y del tuerto le cayó muy mal, y a partir de entonces las relaciones fueron distintas. Y la decisión de Mujica de habilitar el aumento de producción de UPM cayó muy mal. Y en ese sentido, Uruguay tuvo señales claras de que a partir de ese momento iba a haber represalias y las hubo. ¿Seguirán o no? Ahora Argentina lo que busca es fortalecer su proyecto, el kirchnerismo, y llegar a una elección mejor de lo que sale de esta última elección legislativa. Habrá que ver cómo eso impacta en las relaciones con Uruguay. Vamos a la mesa central para hablar sobre el Congreso del Frente Amplio. Recibimos, ya lo habíamos presentado, Wenir Sertú. Un gusto tenerte aquí, Wenir. Muchas gracias por aceptar la invitación. Igualmente. Bueno, y con Horacio Baroli, que se perdió el clásico y todo por estar cubriendo. Sí, me perdí una parte del clásico. O casi todo, sí, te diría. Porque ¿Los congresales lo seguían por radio? Lo estábamos siguiendo por radio, se seguía, se gritó algún gol, se escuchó algún grito de gol en el Congreso, así que de alguna manera lo vivimos ahí, lo seguimos ahí. Eso es una novedad, ¿no? De que se pueda estar... Y bueno, sí, no sé si antes pasaba, yo no suelo ir, no recuerdo de otros congresos, pero... Yo del clásico no quiero ni hablar. Bueno, pero no vamos a hablar de fútbol. No, es que me niego. Bueno, lo importante es que ayer se aprobó el programa del Frente Amplio para un eventual gobierno, un tercer gobierno en el periodo 2015-2020, donde los planes de economía estuvieron en el centro de atención, un poco por lo que había pasado el sábado en las comisiones, y bueno, y por la discusión que continuó después el domingo y la presentación de mociones, que algunas se aprobaron, otras no. Lo que sí, se aprobó un programa de gobierno con más impuestos a empresas, aunque con una redacción que amortiguó bastante lo que se había manejado previamente en las comisiones. Destacamos algunas de las resoluciones. Se aprobó aumentar el IRA, el impuesto a la renta de las actividades económicas, para rentas excepcionales en el caso de uso de recursos naturales y concentración de la tierra, pero sin fijar un porcentaje. Y además como exclusivo para esos sectores. Exacto. El impuesto a primaria, que se generalizó, que el agro, que estaba exonerado, también lo pague. El presupuesto a la enseñanza estatal, la intención de ir a un monto equivalente al 6% del PBI. Ahí hubo una discusión porque ninguna de las dos mociones que se habían presentado en ese momento consiguieron los 2/3. Óscar Gómez, que pidió volver a considerarlo, y recién ahí se aprobó esa idea de tender hacia el 6%, ese equivalente al 6%. De establecer un monto equivalente al 6% del PBI, que es un salto muy importante a lo que es hoy,
sino que era la intención de ir hacia eso. Claro. Y alguno podrá decir que no hay vencidos ni vencedores, y ese sería como el discurso políticamente correcto de una vez terminado el Congreso. Pero lo cierto es que, y para eso también invitamos a venir acá, a analizar, bueno, ¿qué pasó? ¿Hay vencidos o no hay vencidos? Como decían después desde el Frente de Liber Sereni, se consiguió o primó un espíritu unitario y habían propuestas que podían ser complejas y bueno, fueron amortiguadas y primó aquello de la coalición, superando el movimiento, un poco lo que decías con Raúl Sendic en el bloque anterior. Las propuestas de que hubo efectos novedosos, ¿no? El grupo de los 8 que ya hablábamos con Sendic, yo le decía a Sendic, mostrar los dientes y después la presión fue menor, porque por ejemplo el caso del impuesto, grabar los giros al exterior de dividendos, queda supeditado a que no se violen los compromisos internacionales. Y prácticamente todas tienen tratado de protección de inversiones. Claro. O sea que parece por legalería. No sé si lo ves así o no. Sí, yo tiendo a no creer mucho en las cuestiones programáticas, ¿no? En los programas. Me parece que está bien, los congresos se hacen, se aprueban declaraciones, pero después lo que pesa es la correlación de fuerzas existente, que muchas veces tampoco depende de la cantidad de votos de cada sector. Yo tengo la impresión de que el gran tema en este gobierno, particularmente en este gobierno del Frente Amplio, es que hay un sector que ha, sin ser mayoritario, digamos el conjunto de grupos que respaldan a Astori, han tenido un peso enorme en el manejo de la economía. Vale decir, por una especie de acuerdo político que se hizo en su momento entre Astori y Mujica, la economía le fue confiada a Astori y a las personas de confianza de Astori. El resultado es que han tenido un peso decisivo ese sector en la conducción del Frente Amplio. Y eso ha levantado resistencia, siendo un grupo minoritario. Por algo el candidato fue Mujica. Creo que eso ha levantado resistencia en sectores de votantes muy tradicionales del Frente Amplio, típicamente votantes de izquierda. Parece que ese malestar... Claro, no solo en grupos. No solo hablo de grupos, es más amplio. Hablo de votantes. Bueno, ya viste, hay un 10% de votos en blanco, o sea, gente que no se sintió expresada, algo están queriendo decir. No voy a decir que todos dicen lo mismo porque nadie lo puede saber con certeza, pero hay esa sensación de malestar. Si uno recorre las redes sociales, si uno habla con gente, con frente amplistas de larga trayectoria, y hay un malestar. Hay desde gente que se está cuestionando si votar o no votar, desde gente que apuesta a la candidatura alternativa de Constanza, otros que no les convence eso, pero de alguna manera quieren dar su señal. Creo que esta propuesta del grupo estos 8 grupos, expresa eso, es decir, captó ese clima de malestar con la conducción. Cuando nos referimos a discrepancias con la conducción económica, bueno, son, yo qué sé, es el enorme peso que tiene la inversión extranjera, las exoneraciones tributarias sistematizadas, en fin. Muchos decían que el impuesto a la renta grava más el trabajo con mayor tasa del capital. Claro, que de repente tenga que aportar más proporcionalmente los salarios que las rentas de capital. Que para un gobierno de izquierda eso cuesta más. Claro, entonces esas cosas de alguna manera chocan. Yo personalmente ahora señalo este proyecto de bancarización que está en curso. Digo, son cosas que impactan en la lógica del frente amplista tradicional. Me parece que estos grupos han detectado eso y este cambio programático de alguna manera trata de componer ese asunto. Este grupo de los 8 que pisa fuerte en el Congreso. Yo te decía, pero además pisa fuerte y después amortigua, ¿no? Porque esos cambios es como un edulcorante a una propuesta que parecía más fuerte, ¿no? Sí. ¿Lo ves como que termina siendo una plataforma ideal para Raúl Sendic? ¿O el MPP no tan seguro le va a dar ese espacio? Bueno, yo no soy exactamente futurólogo. Digo, me da la impresión de que sí, de que esto
perfectamente puede ser estar expresando la plataforma de propuesta de Raúl y de la gente que lo acompaña. Pero me parece que eso no es clave en lo inmediato. Me parece que en lo inmediato esa propuesta, bien, como dice el astorismo, son grupos que están marcando su perfil, sí, pero ¿cómo lo están marcando? Lo están marcando distanciándose, por lo menos en lo discursivo, en lo que se dice, distanciándose de la política oficial en materia económica. Lo cual, tontos no son. Digo, me parece que han percibido ese clima de descreimiento que hay en mucha gente joven, en muchos militantes de larga experiencia, es decir, distintos sectores que no se están sintiendo convocados por la actual conducción del Frente Amplio. Lo que vos decís es que lo de ayer es más marcar una diferencia más discursiva que en los hechos, que en lo programático. Me parece que en esta instancia sí, que en esta etapa sí, que si eso no se expresa... Pero vamos a entendernos. A ver, el MPP integra ese grupo. Acá hay un problema también de lógica, ¿no? El MPP integra el grupo de los 8, pero es el partido político del presidente de la República, que es el que designa el ministro y lo mantiene. Entonces, bueno, un poco parece una suerte de contradicción. Vamos, lógico, digo, ¿cómo juegan el oficialismo? Lo que pasa que ahí me parece que simplemente Mujica quedó prisionero de ese acuerdo que hace con Astori, en el cual, digo, en ese momento se veía como, y con Mujica puede dar un riesgo a que se vayan votos, pensando que esto puede traer un cambio en la economía, y voy a meter un ancla entregándole la política económica a Astori. Ahí quedó prisionero. Sí, yo creo que esa fue la lógica. Ahora, me parece que todas las cosas tienen sus límites, ¿no? Es decir, que la entrega de la economía en absoluto, global, así, a un sector, y sobre todo me parece que ha habido ahí una incapacidad de articular una propuesta distinta, o propuestas distintas. Me parece que hay, muchas veces en el MPP uno lo percibe, yo tengo muchos amigos que militan en el MPP, están molestos, están insatisfechos, pero tampoco han logrado decir, bueno, en concreto, ¿qué hacemos con no sé, con el Banco República o con tal aspecto tributario? Quedó un poco con aquello del impuesto a la concentración de la tierra, que además después cayó por inconstitucional. Después cayó y igualmente era más simbólico que real, ¿no? Pero digo... Por la magnitud de lo claro, por el efecto que producía. Pero era como, bueno, haber metido una baza, ¿no? Era simbólico. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Claves Políticas por NSTV. Vamos a seguir con Horacio Baroli hablando con Juan Sartú. Tabaré Vázquez, ¿sale fuerte o sale no tan fuerte de este Congreso luego de la votación? Lo hablamos luego de una breve pausa. Seguimos en Claves Políticas por NSTV. Les recordamos a todos ustedes, estamos en el cumpleaños 18 años de Nuevo Siglo. Sorteamos un automóvil, hay otros premios y fundamentalmente la posibilidad de viajar con 4 pasajes dobles a Santiago de Chile por BQV. BQV, el sorteo es este viernes, con televisión, bueno, distintos paquetes de Nuevo Siglo y 4 pasajes dobles a Santiago de Chile. Hace tiempo no voy a Santiago de Chile, ¿no? Yo también. ¿Tenés algún amigo allá muy especial? Yo tengo algún amigo que me está esperando, pero no... ¿Te gusta Chile? No doy todavía con el pasaje. ¿De la región? Estuve una vez fui a Chile, a Santiago justamente. Sí, es una linda ciudad, ¿no? Se come muy bien. Se come muy bien. Perú también se come. Bueno, Perú no fui. Así que... No, pero bueno, dicen que es muy bueno. Chile, claro, ha generado muchas alternativas gastronómicas como otra de las formas de llamar al turismo. Sí, y buenos vinos, ¿no? Y buenos vinos. Buenir, hablábamos del Congreso del Frente Amplio. El otro es Tabaré Vázquez. Todo el mundo, hasta que no confirmó que si era candidato o no, cruzando los dedos, pues decía, con Tabaré Vázquez se gana la elección y sin Tabaré Vázquez no se sabe. Sin embargo, a la hora de votar, 67%, ¿no? Sí, lo tengo acá, 67 y 3. Y más de 9% que ninguno de los dos. Ninguno de los ¿Qué lectura le das a ese resultado? Bueno, yo digo,
me parece que el cuestionamiento de Tabaré Vázquez es un poco el reflejo de esa, es decir, de esa especie de disconformidad con la política oficial y con algunas actitudes personales de Tabaré Vázquez. Básicamente su vinculación a su oposición, su actividad en la campaña contra la ley que despenalizaba algunos aspectos del aborto, o algunas formas de aborto, y las declaraciones con respecto a Estados Unidos, a su disposición a recurrir a Estados Unidos. Esas cosas chocaron mucho con la lógica. Es difícil. Tabaré es un político experiente. Ahora, uno podría pensar que se pasó de rosca, es decir, que confió demasiado en que... Su manejo personal. En su manejo personal y en que no había una salida por la izquierda. Y eso se nota más en el Congreso, en la militancia, digamos. Claro, y eso se nota en el Congreso. Y me parece que tanto la candidatura de Constanza como ese 10% de votos son señales, en definitiva son 33, entre una Claro, cantidad de 33%, es una tercera parte de los delegados no lo votó. Cuando miramos la placa que tenemos sobre el tema de cómo se resolvió esta votación, lo que vemos es que si Constanza Morera tenía el 5%, estaba legitimado, ¿sí? Porque es una expresión, pero tiene mucho más que eso. Y yo creo que hay una cosa que... Cuando prácticamente el único grupo que la está apoyando es el Partido por la Victoria del Pueblo, Sí, el IR, que es una expresión pequeña. Claro. No, pero además, yo digo hay una cosa que acá se da como un dogma, ¿no? Es el frente con Tabaré gana. Ojo, yo no sé cuántos de los potenciales votantes de Constanza y de los votantes... Y no hablo del Congreso, no hablo de la gente que en la calle te dice, no, yo voy a votar a Constanza porque no lo voy a votar, o te dice, yo no sé si voy a votar en blanco, o si voy a anular el voto. Uno encuentra eso. En un partido que ha ganado las dos elecciones por menos del 1% del electorado, basta un margen muy chico de calentura, por decir así, de los votantes que se nieguen, ¿tá? Ya sea porque no les simpatiza a Tabaré Vázquez o porque no les gusta la línea y digan, prefiero no votar, y adiós. O sea que... Ahora, eso se puede dar. No es tan cierto que la sola presencia de Tabaré asegure. Bueno, pero eso no se da porque el que dice eso sabe que se gana igual y si siente que está en riesgo, dice, bueno, igual voto. Yo digo, todo tiene su límite. Me parece que en algunas cosas el Frente ha forzado la mano más de la cuenta. Yo me encuentro gente que te dice, yo no los voy a votar, los voté por última vez, votaré en blanco. Y ese disgusto tiene distintos orígenes. Claro, es decir, ojo, falta todavía para la elección. Veremos qué hacen en la gestión de gobierno, si lo que queda de la gestión de gobierno. Pero creo que si siguen desafiando, si la cúpula del Frente Amplio, o sea, el gobierno y los principales candidatos, siguen desafiando la lógica íntima del votante frente amplista tradicional, increíblemente pueden llegar a perder las elecciones por izquierda y no por derecha. Ahora, por perder votos ya sea que hagan un voto testimonial, que voten en blanco, que voten o a la Asamblea Popular, la Asamblea Popular, digo, mil cosas de esas, pero están corriendo riesgo porque estamos hablando de un número muy chico de votantes. Sí. La diferencia entre el Frente Amplio y los otros partidos son muy chiquitas. Y a veces en el afán de asegurar el centro pueden perder. Bueno, un tema que importa ahora, y se está viendo ese roce del Frente Amplio, el oficialismo con la Suprema Corte de Justicia, se vio en el Congreso con muchos cuestionamientos. Sí. Sobre el tema de las leyes que resultan inconstitucionales. En realidad estamos pasando tiempo, pero ¿cómo ves este fenómeno? Porque ahora hay otras que también aparecen bajo la amenaza de ser declaradas inconstitucionales. Bueno, yo te digo la verdad, en general, en los casos en que ha habido declaraciones de inconstitucionalidad, yo he estado de acuerdo. El Poder Judicial uruguayo tiene muchos problemas, muchos, y muchas veces no ha logrado, en fin, vamos a ser claros, pongo un caso grueso, cuando vino el golpe de Estado, la Suprema Corte de Justicia no renunció, siguió administrando justicia cuando en realidad su responsabilidad es ser garante del cumplimiento de la Constitución. Claro. Bien, digo, para poner un caso de decir, bueno, a veces no estuvo a la altura, pero me parece que en estas últimas actuaciones, bueno, ha marcado inconstitucionalidades reales, ¿no? Es decir, la de Pluna, desde mi punto de vista, siempre en derecho todo es discutible, me parece que esa cuestión era inconstitucional. Creo que la ley que anulaba los efectos de la de caducidad era inconstitucional, como también creo que es inconstitucional la ley de caducidad. Propia ley de caducidad, que sin embargo fue durante años declarada constitucional y después se cambió, la Corte cambió la jurisprudencia.
Digo, me parece que hay una cosa que hay que tener clara. Si uno quiere la convivencia política, tiene que haber ciertos límites que se respeten, y la Constitución es decir, esos límites están en la Constitución, ciertas reglas de juego básicas. De manera que Ahora aparecen, aparte de las que se salieron, la ley de faltas. Ahí no Sí. sé cómo lo viste ese No caso. analicé el caso. Por el tema de la no posibilidad de apelación y de la ley de medios, que ahora también se está por votar. Y bueno, y en el caso de la ley de marihuana también se reconoce que hay una inconstitucionalidad, pero que se va a votar igual. Sí, yo no he estudiado, digamos, puntualmente esos casos. Los que mencioné son los que conozco más. Puedo decir En el caso de marihuana vinculado a la autonomía de la educación, ¿no? Parece una cosa que es bastante lateral y después puede ser que no se presente un recurso, sí, pero... hay que tener cuidado porque también hay un abuso. Es decir, tan recursos. importante como que la Constitución se respete es que no se abuse del recurso de la inconstitucionalidad. Porque a veces la oposición se puede tentar, como salió bien una o dos veces. Me parece que hay que ir a las cosas gruesas, ¿no? A las cosas que implican violación de derechos importantes. En fin, no he estudiado al detalle estos tres casos que tú mencionás, por ejemplo, el proyecto de la marihuana, pero en principio... No, los propios legisladores, me llamó la atención eso, los propios legisladores reconocen que hay, lo decía el propio Roberto Conde, acá que hay una violación flagrante a la Constitución, a la autonomía de la educación, pero que igual hay que ¿En qué votar. aspecto de la ley hay? Porque les obliga a dar cursos a ANEP. Bueno, pero eso es un aspecto... Es muy lateral. Pero además es un aspecto totalmente adjetivo del proyecto. Sí, claro. Bueno sería que lo cambiaran, digamos, si hay... No, pensé que te referías... Pero detectado a tiempo se puede... Por eso, además no hace a la cosa. Pero no se cambia, entonces después caen los recursos. Bueno, ese es a veces un error que se comete, ¿no? Digo, me parece que no es un aspecto esencial, digo, porque, a ver, en el caso de lo de Pluna, la inconstitucionalidad hacía a lo central de la ley. Y en el caso de la caducidad, en los dos casos, hace a cosas esenciales. Que tú me digas que en un articulito de la ley dice que los cursos de ANEP, bien, pero eso se puede sacar o modificar y no afecta al proyecto. El tema es que para ser votado no lo cambian y después caen Bueno, los recursos. claro, cuando se cometen errores de ese tipo... Bueno, pero eventualmente, en ese caso, lo que podría hacer es la inconstitucionalidad de ese artículo y no afectaría al espíritu o al contenido central de la ley, ¿no? Bueno, muchas gracias por todo este tiempo y te vamos a convocar otra vez para seguir hablando de política y... Con mucho gusto, temas, es un Muchas placer gracias. compartir con ustedes. Bueno, Horacio, nosotros nos vamos. Mañana claves económicas, mercado inmobiliario, situación de la economía en general, con Gastón Solé, con invitados, y seguimos en la semana con Off the Record. Miércoles Off the Record, jueves a las pruebas me remito, viernes contexto. Y el jueves a las pruebas me remito muy especial por el aniversario de aquel increíble acto político del 27 de noviembre del año 80. Exacto, cierto. Todo lo que lo vivimos es inolvidable. Un acto inolvidable y difícil de repetir. Sí. Y ojalá que no haya motivo para repetirlo. Y generalizado, es decir, prácticamente no hubo partido, sector o orientación que no estuviera ahí, ¿no? Muchas gracias por su atención. Volvemos dentro de 7 días con más claves políticas por NSTV, porque por NSTV tenés mucho que ver. Gracias. Presentó Y el Observador.